Bienvenidos amigos y amigas de Kisu. Hoy día vamos a revisar este modelo de la marca Samsung y para eso nos acompaña aquí Carlos. Bienvenido, Carlos. Un gusto amigos de Kisu poderles ayudar el día de hoy. Perfecto, vamos a revisar qué de ventajas tiene este modelo. Carlos, a ver, esta es una lavadora. ¿De cuántos kilos es? Son 22 kilos de capacidad, 48 libras. O sea, súper grande en realidad. Sí, podemos lavar, como decía, grandes cantidades de ropa, edredones de hasta 3 plazas, reducir el tiempo de lavado. Si antes lavaba 3 o 4 veces al día, lo puedo hacer tranquilamente en 1 o 2 lavadas. O sea, tranquilamente me ahorra también lo que es tiempo y para energía. Poder hacer muchas cosas más. Y ahora, esta tiene mayor eficiencia energética. Correcto, aquí implementamos de igual manera lo que es un motor Direct Drive, que en este caso nos da mayor ahorro de energía, menos ruido y también durabilidad, ya que destacamos principalmente la garantía. ¿Garantía de cuánto tiempo? Hablamos de 20 años de garantía como marca pionera a nivel mundial Samsung. 20 años de garantía en esta secadora, en la lavadora. En lo que es el motor, correcto. Ah, ya, el motor es un motor inverter. Ajá, es de tracción directa, reduce lo que es el ruido, vibraciones, ahorra muchísima más energía y es un producto que dura por mucho más tiempo. O sea, que vale la pena esta la inversión. Correcto, es una inversión a corto y largo plazo. Ahora, la consulta. Esta es una secadora muy bonita que es de carga frontal. Pero a veces lo que nos preguntan es si yo puedo colocar una secadora encima. O sea, ¿esta se puede colocar la secadora encima? Claro, en este caso manejamos dos aspectos en el tema de ubicación. Puede ser lado a lado, lavadora secadora, o la secadora colocarla encima de la lavadora para hacerle apilable y así ahorrar espacio. Entonces sí me ayuda básicamente a eso. Yo le puedo configurar de acuerdo a cómo esté mi espacio físico en mi casa. Ah, ok. Ahora, aquí dice que tiene 125 kilowatts al año. Este es el consumo energético al año establecido, que en este caso tal vez el cliente no tenga una idea muy clara de cuánto tal vez va a gastar, que es lo que uno quiere saber, cuánto voy a pagar. Hablamos de un consumo mensual de alrededor de $1.50 a $1.25 al mes. Ah, ya, eso es lo que yo pagaría por estar ocupando, digamos. Lavando a la semana 4 o 5 veces sin ningún problema. Ah, entonces súper ahorrador. Correcto, ahorra tiempo, ahorra dinero y tienes disponibilidad de nuestro producto. Ahora en la parte del panel, y antes de irnos a esta parte, aquí veo que dice Super Speed, Steam y SmartThings. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente si empezamos por el tema del Super Speed, es un lavado rápido en 30 minutos, con la misma eficiencia que un lavado normal. Tal vez el cliente pueda cuestionarse y decir, ¿me va a lavar bien en 30 minutos? Sí. Tenemos 3 características que destacamos en el Super Speed. Un chorro de agua a alta presión que remueve mejor la suciedad, nuestra tina es más alta y son orificios mucho más pequeños en el interior del tambor. Entonces, así reducimos el tiempo a 30 minutos. Ya, ¿y el SmartThings? El SmartThings es el aplicativo que implementa Samsung para poder manipular todos los productos Samsung de nuestro hogar. Podemos chequear, monitorear, iniciar o pausar un ciclo. O sea, ¿yo puedo controlar a la lavadora directamente desde el teléfono? Claro, nosotros podemos controlar desde casa o incluso desde el supermercado, desde la oficina, ir iniciando un ciclo y ver el estado de nuestro ciclo automáticamente. Perfecto. Ahora, a ver, aquí está esta parte, este segmento. A ver, ¿qué nomás tiene aquí? Aquí tenemos lo que es para la opción de suavizante, tenemos blanqueador y lo que es detergente líquido o incluso colocar lo que es un detergente polvo. Ah, ya, detergente del polvo. Aquí puedo colocar tranquilamente el detergente del polvo, no necesito... Correcto, ese es el plug para detergente líquido. Lo retiro y podría yo colocar lo que es detergente en polvo. En este caso nosotros vamos a poder tener una configuración sumamente sencilla de nuestro producto. Tenemos un panel en este caso mixto ya que manejamos perilla y una parte digital. Tenemos el botón de encendido. La ubicación de los ciclos se maneja mediante una luz LED. Todos los ciclos que nosotros vamos a implementar son con sensor, es decir, que al colocar un ciclo automáticamente ya la máquina nos predetermina la temperatura, el enjuagado, el nivel del centrifugado e incluso el nivel de suciedad. Y yo solamente le doy inicio. Automáticamente la lavadora ya nos hace todo este proceso y nos facilita el uso del mismo. O sea que básicamente, a ver, pero aquí yo lo que veo es de que dice normal, carga pesada, tengo los diferentes ciclos, inclusive esterilizar. Correcto. ¿Para qué es esterilizar? Nuestras lavadoras y secadoras de carga frontal actualmente implementan lo que es un ciclo a vapor, el cual nos permite principalmente esterilizar las prendas para eliminar hasta el 99.9% de bacterias e incluso remoción de manchas totalmente impregnadas en nuestras telas. A ver, pero y aquí está esta línea azul, esto quiere decir que este ciclo de vapor abastece a estos ciclos. Correcto, aquí. El ciclo a vapor básicamente se basa en estos 5 ciclos que están marcados con una línea vertical azul. Los demás ciclos son ciclos sin vapor, pero en nuestro panel tenemos la opción de agregarle a un lavado rápido un vapor.
Y esto yo necesito tener agua caliente para que... No es necesario. Ese es un beneficio adicional de Samsung. Manejamos las dos tomas, en este caso agua fría y agua caliente. Pero el cliente para el uso a vapor solamente utilizaría la conexión de agua fría, ya que nosotros implementamos en la parte superior de la lavadora y secadora un calefactor y un termostato, el cual va a calentar el agua y se va a controlar la temperatura. O sea, que básicamente no se necesita el agua caliente para que funcione. Con agua fría tranquilamente nosotros podemos generar mediante un calefactor hasta 90 grados, en este caso vapor, para el tema de esterilización o remoción de manchas. Excelente, o sea, solita ya me hace ese tema. Correcto. Ahora, dentro de lo que es, acá dice lavado de tambor, ¿esto cada qué tiempo se hace? ¿Cómo es funciona? Recomendable, según nuestros manuales, realizarlo cada 25 o 30 lavados o incluso cada 3 o 4 meses. Si es que el cliente no lleva la cuenta de los tipos de lavados que realiza, el panel también le alerta con una luz en el panel que titila cuando ya el tambor está muy sucio en este caso, que es este de aquí, que simula lo que es una tina con una estrella. Ah, el tercer icono por si acaso para darnos cuenta. Y vemos que al rato de cambiar aquí me va cambiando los numeritos. Esto es el tiempo que va a demorar. Correcto, ese es el tiempo ya predeterminado dependiendo del ciclo que yo configuré y las opciones manuales o automáticas. O sea, que dice el lavado de tambor me va a durar 3 horas 52. Dependiendo del nivel de suciedad. Puede ya, ser más automáticamente que me automáticamente va, este es un tiempo estándar, pero puede variar. Puede ser de 1 hora y media hasta el máximo el tiempo que nos programa el tambor. Y ahora, esta función que dice mi ciclo, ¿cómo funciona? Mi ciclo es un ciclo personalizado en este caso. El cliente tiene la opción de personalizar un ciclo que siempre va a utilizar constantemente. Es muy tedioso a veces tener que encender y volver a configurar lo mismo siempre. Hay personas que utilizamos un solo ciclo para toda la ropa. ¿Y por qué no personalizarlo? Es decir, encender, seleccionar mi ciclo y el panel se va a configurar con el ciclo que yo he personalizado. ¿Y cómo lo personalizo? En este caso yo enciendo, selecciono el ciclo normal, voy a mi ciclo y le doy inicio. Y automáticamente ese ciclo ya se va a memorizar en nuestro panel. Ah, perfecto. O sea, todo esto está en el manual igual, Todo ¿cierto? está en el manual, lo que es configuración, instalación y uso de nuestro producto. O sea, por eso siempre es importante leer el manual. Siempre leer o tener. Recomendadísimo entonces en ese tema. Ahora, aquí tiene esto que dice el Super Speed que estábamos hablando. Correcto, es un ciclo para un lavado rápido en 30 minutos con una carga totalmente grande. Excelente. Ahora, para yo poder... Esta tiene Wi-Fi. A ver, antes de pasarnos a eso, ahora sí me doy cuenta que tiene estos puntitos. Estos básicamente son puntos guías. A este tipo de panel se le va a denominar que tiene normas ADA. Las normas ADA son una certificación que obtienen algunos productos que son dirigidos hacia personas con discapacidad. En este caso, nuestro panel es dirigido para personas con discapacidad visual, tal vez personas ciegas o que tienen poca visibilidad. Entonces manejamos puntos guías como el sistema Braille, que es la lectura para personas ciegas, donde ellos pueden configurar tranquilamente y utilizar nuestro producto al 100%. Buenísimo esa parte. Ninguna otra lavadora tiene estas cosas. Ninguna. Somos productos que se enfocan también en la necesidad que busca el cliente. Eso está excelente. Ahora, para yo poder configurar, porque esa se conecta a Wi-Fi. Correcto. Mediante SmartThings nosotros tenemos la opción de poder monitorear todo nuestro producto. Ahora, ¿cómo yo le conecto al En Wi-Fi? este caso, en nuestro panel podemos ver la opción de control inteligente. Lo que vamos a hacer nosotros es presionar control inteligente y se nos va a activar la opción de AP. En nuestro teléfono celular, mediante el aplicativo SmartThings, podemos reconocer el dispositivo, agregarlo y poder crear lo que es un monitoreo en sí. Pausar, iniciar o apagar o encender nuestro producto. Y a la vez también tenemos lo que es un escáner QR, en el cual nosotros mediante la cámara podemos ya vincular nuestro producto a nuestro teléfono. Qué excelente, está buenísimo eso. Ahora vamos a revisar la parte de adentro del tambor. Carlos, en esta parte del tambor, bueno, lo que me gustó es de que es de un diseño así súper chévere, es así, redondeadito. Y aquí adentro, ¿qué nomás nos viene? A ver, descubramos que viene, dice el manual, que dice que siempre hay que leerlo, y las mangueras para colocar agua fría, agua caliente. Y ahora, ¿y este tipo de tambor en qué nos ayuda esta forma? En este caso manejamos lo que es una tina de acero inoxidable, quirúrgico en este caso, que elimina incluso lo que son bacterias o la acumulación de hongos. Tenemos lo que es orificios mucho más pequeños distribuidos en todo el tambor. Esto nos permite que en el ciclo de Super Speed tengamos una salida y entrada de agua mucho más rápida. Y en este caso podemos reducir el tiempo de lavado hasta los 30 minutos, sin ningún problema. Ahora, aquí me avisa este dibujito, ¿esto qué es? En este caso es recomendable que nosotros no dejemos lo que es ropa tirada directamente en el borde del tambor, para evitar en este caso la acumulación de bacterias en los cauchos que están incorporados en nuestra puerta. Entonces metemos toda la ropa prácticamente todo dentro. Aquí no se puede dejar nada. Es recomendable que no dejemos nada ahí para que en este caso la ropa no se nos atrape directamente al momento de cerrar la puerta. Ahora estamos en la parte de atrás
Y veo que aquí hay algo que no nos deja sacar este cable. ¿Qué es esto, Carlos? Estos son seguros de carga, es decir, el producto normalmente para transportarle de bodega al domicilio, el tambor tiene que estar totalmente fijo para evitar el movimiento en exceso o el golpeo del mismo. Esto básicamente se debe retirar con una llave especial que el técnico debe tener o el manual de igual manera para la remoción y poder utilizar el tambor y que gire correctamente. Perfecto, entonces digamos ya retiran eso, lo instalan, una vez está conectado y esto tiene lo que es agua fría y caliente las entradas. Correcto. ¿Que es necesario instalar las dos? No, es independiente, podemos colocar lo que es la conexión de agua fría sin ningún problema o en el caso de que usamos agua caliente también lo podemos conectar. Ya, entonces igual me va a funcionar tranquilamente. En ese caso, esta es una lavadora que funciona a 110 y esto que dice IPX4. El IPX4 es una certificación que obtienen algunos productos que tienen algún tipo de resistencia contra algún factor climático. Nuestros paneles son resistentes contra humedad, mínimas salpicaduras de agua e incluso el polvo. Cuando estén ubicados tal vez en el exterior de casa, hay acumulación o una llovizna leve, nuestros paneles resisten este tipo de humedad. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Y si es que te gustó este modelo de lavadora de 22 kilos de marca Samsung, puedes visitar nuestra página web kisu.com.es y revisar este y otros modelos, o también visitarnos en nuestras tiendas en Quito y Guayaquil. Te esperamos en una próxima ocasión. Solo en Kisu, de la fábrica a tu casa.